Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y les envío un cordial saludo como siempre en donde estén. El tema de hoy es precisamente un tema muy concurrido, siempre con mucha inquietud, que es el retiro total de la Afore. Porque ustedes que están en este proceso de pensión siempre se preguntan en qué momento pueden hacer o deben de hacer este retiro total de la Afore. O si ya lo retiraron, ¿qué pasa? O si es parte de la pensión o siempre tienen muchas dudas al respecto. Entonces vamos a hablar sobre ello y voy a presentarles precisamente un escrito para que se queden con él y lo consulten cada vez que ustedes quieran tener esta información. Primero que nada, les quiero explicar qué es la Afore, porque muchos de ustedes no saben qué es la Afore, ni siquiera saben que deben de tener una Afore cuando se van a pensionar, ¿verdad? Cuando se van a pensionar es cuando les surge la duda porque escuchan o porque en una asesoría se les indica que pues ustedes deben de tener una Afore, recursos en la Afore, deben de tener su estado de cuenta, el más reciente, para presentarlo en el momento de su pensión, porque de otra manera es uno de los documentos que les van a requerir, si no, no hay pensión. Entonces, ¿pero qué es la Afore? Es la administradora de fondos para el retiro. ¿Pero qué quiere decir eso? Las Afores, que así se le denomina, son instituciones privadas, que puede ser algún banco, ¿verdad? Hay Afores como Profuturo, como Inbursa, en fin, hay varias Afores. Son instituciones privadas que tienen un convenio, un contrato con el gobierno para que las empresas privadas porten, podríamos decir, estas aportaciones que hacen ustedes cuando están cotizando, cuando están laborando, las manden precisamente estas aportaciones a estas instituciones de fondos, que son administradoras de fondos para el retiro. Pero bueno, esos son las Afores. Pero cuando ustedes hacen aportaciones a la Afore, cuando ustedes desde hace muchos años cotizaron al IMSS porque estaban contratados en una empresa privada y ustedes a veces no se dan cuenta, no se enteraban, pero parte de los recursos que ustedes obtenían a través de su ingreso, a través de su salario, obligadamente por ley, alguna parte, un porcentaje, el patrón tiene y tenía la obligación de enviar estas aportaciones a estas Afores, alguna Afore que ustedes tuvieran o hubieran elegido, o hace mucho tiempo pues ni siquiera ustedes la elegían, ¿verdad? El patrón a veces decidía en qué Afore y enviaba estas aportaciones durante todo el tiempo que ustedes estuvieran cotizando. Si la nómina se hacía de manera semanal, quincenal, mensual, bueno, en esa nómina siempre había esta aportación hacia esta Afore. Las Afores se crearon en 1997. Anteriormente, en el 92, existía el Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR. Es por eso que en su Afore va a existir recursos desde el 92, registrados desde el 92, cuando este Sistema de Ahorro para el Retiro se creó. Si había aportaciones anteriores, tenía la obligación de haberlas unificado, ¿verdad? Con las aportaciones que se iban a hacer o que se empezaron a hacer en el 92. Mucho de esto no sucedió, es decir, esas aportaciones anteriores al 92 no están dentro de la Afore, de esta cuenta del SAR 92, porque no se hizo.
pero ustedes pueden tener alguna cuenta en algún banco, incluso en el Banco de México puede haber alguna cuenta y las Afores pueden encontrarlas. Ustedes pueden solicitar esta unificación de cuentas, que así le llaman, para que busquen algún recurso que tuvieran antes del 92 y en este caso lo unifican con la cuenta de SAR 92. Del 92 hasta el 97 que se crean las Afores, bueno, los recursos que ustedes cotizaron están en la cuenta de SAR 92. Cuando se crea la Afore en el 97, a partir del 97 a la fecha, todas esas aportaciones que sus patrones tienen que hacer obligadamente por ley y enviarlas precisamente a estas Afores para que sea un recurso que ahí tengan guardado, como su nombre lo dice, para el retiro. Administradoras de fondos para el retiro. ¿Cuándo es el retiro? Cuando ustedes se pensionan. Entonces, durante todo este tiempo que ustedes han cotizado, si cotizaron hace 30 años, después dejaron de cotizar, volvieron a cotizar hace 20, ahora están cotizando, todo ese tiempo que ustedes han cotizado, repito, hay aportaciones de eso que ustedes cotizaron. Ustedes cotizaron con un salario que en ese momento registró su patrón. Bueno, esas aportaciones precisamente se van, parte, es un porcentaje que el patrón enviaba a esta Afore o sigue enviando a esta Afore. Si usted está cotizando en este momento, parte de este ingreso que ustedes tienen, como el salario que tienen registrado, una parte, el patrón tiene la obligación de aportarlo a esta Afore para que lo guarde para ustedes, porque es precisamente es dinero para el fondo, para su retiro. Entonces, esas son las Afores y esos son los ingresos que están ahí en su cuenta individual. Cada uno de ustedes que ha cotizado en algún momento tiene esa cuenta individual en algún Afore. Muchos de ustedes, la mayoría afortunadamente, saben en qué Afore están, tienen el control, dan el seguimiento a través de estar recibiendo sus estados de cuenta del Afore. Van dando ese seguimiento de sus aportaciones. Aunque ustedes ya no estén cotizando con un patrón, pueden estar cotizando en algún esquema como modalidad 40, trabajador independiente, que modalidad 40 es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, modalidad 40, trabajador independiente sin incorporación voluntaria como trabajador independiente o como trabajador del hogar. Aunque estén en alguno de estos esquemas, ustedes están aportando en este momento, si están cotizando, a la Afore. Y deben de estar recibiendo su estado de cuenta cuatrimestralmente. Las Afores tienen esa obligación de generar y de entregarle, ya sea vía electrónica, ¿verdad? Su correo electrónico, o físicamente, que ya prácticamente no existe, pero les entregan este estado de cuenta para que ustedes monitoreen que esas aportaciones siguen existiendo o van actualizándose. Es muy importante, repito, porque este documento, el estado de cuenta de la Afore, se lo van a solicitar para que usted se pensione. Es uno de los documentos requisito que debe de entregar en el momento de solicitar su pensión y para que le puedan otorgar la pensión. Si usted no entrega su estado de cuenta de la Afore, está incompleto y no le van a hacer el trámite. Así como entrega todos sus documentos personales para el trámite de pensión, como su acta de nacimiento, comprobante de domicilio, su CURP, su número de seguridad social, también debe de entregar su último estado de cuenta de la Afore. Así es que es muy importante. Es por eso
que siempre le recomendamos que si usted esté en la etapa del proceso de pensión en el que se encuentre, debe de tener su estado de cuenta del Afore actualizado. Y si no, bueno, pues acuda a su Afore o acuda a algún Afore. Si no sabe en qué Afore está, bueno, puede acudirla, lo puede buscar en línea también, así tal cual en algún buscador. Usted anote ahí en Google, anote en qué Afore estoy, le van a pedir ciertos datos para buscarlo y le pueden decir en qué Afore está. Pero si no lo encuentra, también puede utilizar la página de la CONSAR o puede acudir a una Afore directamente y usted decir, sabes que yo no sé en qué Afore estoy, pero yo cotizo desde el 84, desde el año en que usted esté cotizando, ¿verdad? Y ellos deben de, es una de sus funciones, de buscar y encontrar esos recursos de las cuentas que ya hablamos, como SAR 92, como Retiro 97, que ya explicamos qué son, para que usted ya cuente en su estado, precisamente en su estado de cuenta, ya tenga registrado estos datos y pues los recursos que tiene en esas cuentas. Hay muchas situaciones en las que no aparece ningún recurso en la cuenta de SAR 92, aparece en cero, pero ustedes saben que sí cotizaron, en ese periodo del 92 al 97 y creen que pues ahí no tienen nada, pero sí cotizaron. Si ustedes sí estuvieron laborando y cotizaron al IMSS, debe de haber un recurso en ese periodo. Y lo que tienen que hacer es solicitarlo precisamente a la Afore que lo recupere, que lo busque con sus datos y lo recupere y unifique esa cuenta de SAR 92 a su estado de cuenta. Entonces, eso es algo muy importante. Bueno, esas son las Afores, ¿verdad? Y estamos hablando, el tema precisamente es el retiro total de tu Afore. ¿En qué momento se hace este retiro total? Cuando usted tenga una resolución de pensión. La resolución de pensión puede ser negativa o positiva. Positiva cuando le dan una pensión, cuando le otorgan una pensión porque usted cumple con los requisitos. Una negativa de pensiones, cuando no cumple los requisitos, le van a dar una negativa, que ya hemos hablado de esto, y que no necesariamente cuando le entregan una negativa es que usted ya no va a tener derecho a una pensión, sino que usted puede cubrir el requisito que le hace falta, ¿verdad? En un momento dado, el más común, el requisito que a veces ustedes se presentan y no cumplen, es el de conservación de derechos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ya dejaron de cotizar hace mucho tiempo, tienen el número de semanas mínimo que en ley 73, que es en lo que nos estamos enfocando, pensión régimen 73, IMSS, ¿verdad? Instituto Mexicano del Seguro Social. Los requisitos mínimos son 500 semanas, 60 años de edad como mínimo y estar en el periodo de conservación de derechos. Y generalmente cuando hay una negativa es porque ustedes no están en ese periodo, es decir, ya pasó mucho tiempo. ¿Y qué tienen que hacer? Activar esa conservación de derechos. ¿Cómo lo pueden hacer? Cotizando nuevamente en algún esquema, en alguna empresa privada, en algún trabajo formal lo pueden hacer, o en algún esquema del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, como puede ser modalidad 40, trabajador independiente, trabajador del hogar, como ya lo hemos mencionado. La ley establece 52 semanas, que es un año. Entonces, cotizando nuevamente un año, ustedes activan su conservación de derechos y ya podrían pensionarse. Y una vez que ya hagan este trámite, repetimos, cuando les entreguen a ustedes su resolución de pensión definitiva, es cuando ustedes pueden solicitar a la Afore la recuperación de estos recursos. ¿Qué recursos les van a entregar? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en ese momento es cuando ustedes pueden solicitar este retiro total de la Afore.
Puede ser que ustedes hayan solicitado un retiro parcial o un retiro por ayuda por desempleo, por casamiento, ¿verdad? Pero esos son retiros parciales, pero el retiro total es cuando usted puede retirar las cuentas a las que tiene derecho de su cuenta individual que le sean devueltas. Ese es el retiro total y vamos a ver qué cuentas son y vamos a ver algunos otros puntos importantes precisamente de este retiro total de la Afore. Vamos a ver precisamente qué es el retiro total de la Afore. El retiro total de la Afore es una prestación en la que solicitas la entrega de los recursos de tu cuenta individual según el régimen bajo el cual te hayas pensionado. Sabemos que hay dos regímenes pensionarios dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es régimen pensionario 73 y régimen pensionario 97. ¿Qué necesitas para realizar tu trámite? Estar registrado en una Afore, tu identificación oficial, contar con una resolución de pensión o negativa de pensión emitida por el instituto, en este caso puede ser el IMSS o el ISSSTE, como lo vimos, tener completo tu expediente electrónico y tu estado de cuenta bancario con clave interbancaria en donde te van a depositar estos recursos de la Afore. En este caso, si no cuentas precisamente con tu expediente electrónico actualizado, pues debes de presentar tu identificación además tu comprobante de domicilio para que te actualicen este expediente de electrónico en la Afore. ¿Cuáles son estos tipos de retiros totales? Son varios de acuerdo a la pensión que tú estés solicitando. En este caso, la de cesantía o vejez es el beneficio otorgado por el IMSS al amparo de una pensión para cesantía en edad avanzada o vejez. Es decir, cuando tú haces un trámite de pensión, que son los que vamos a ver, entonces tienes el derecho a hacer este retiro total de la Afore. Cuando haces alguno de estos trámites de pensión. Vimos pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. Otro tipo de pensión, viudez, es la pensión que se otorga a la esposa o concubina o esposo o concubino con la que esté asegurada y que vivió durante los 5 años previos a su fallecimiento. La pensión por orfandad, ¿verdad? En este caso, la pensión por orfandad es la pensión que se otorga a los hijos hasta los 16 años de edad o hasta los 25 si se encuentran realizando sus estudios en planteles del Sistema Educativo Nacional o si se encuentran totalmente incapacitados cuando así lo dictamine el IMSS al momento de fallecer el padre o la madre. Otro tipo de pensión, estamos hablando de pensiones las cuales si usted está tramitando, ustedes están tramitando, van a tener derecho una vez que les den la resolución de pensión de alguna de estas opciones de pensión, si les entregan su resolución de pensión negativa o positiva, entonces van a poder solicitar estos recursos, este retiro total de la Afore. La pensión por ascendientes se otorga al padre o la madre siempre y cuando sean económicamente dependientes del fallecido. La pensión por incapacidad permanente parcial es una pensión derivada de un riesgo de trabajo y se otorga cuando existe una incapacidad al 50%. Pensión por incapacidad permanente total es la pensión derivada de un riesgo de trabajo que se otorga cuando existe una incapacidad al 100%. Y la pensión por invalidez que se otorga en caso de contraer enfermedad o sufrir un accidente no profesional. ¿Qué quiere decir no profesional? Que no sea derivada del trabajo, es decir, que el accidente no ocurrió en su trabajo. Hay ciertos también parámetros, pero en términos generales es que no fue un accidente de trabajo
o una enfermedad que se derive de las actividades de su trabajo y se esté imposibilitado para trabajar. Entonces, en el caso, estas son las pensiones a través de las cuales, como acabamos de mencionar, si usted hace trámite de alguna pensión de este tipo, cualquiera de estas, va a poder solicitar cuando tenga una resolución de pensión positiva o negativa los recursos de su Afore, el retiro total de su Afore. En el caso de Ley 97, hay retiros programados, pensión garantizada, que es la modalidad de obtener una pensión mínima fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual. La pensión mínima garantizada se obtiene cuando los recursos de la cuenta individual son insuficientes y el retiro programado será pagado por la Afore y cuando se agoten los recursos se pagará una pensión mínima garantizada por medio del IMSS. Todas las pensiones que acabamos de mencionar se pueden tramitar tanto por régimen pensionario 73 o 97, pero sabemos que ya el procedimiento es diferente entre un régimen y otro. Y es por eso que acabamos de mencionar en el caso de 97 cómo o a través de qué pensión, ¿verdad? O qué forma de pensionarse van a obtener esta pensión. Ahora, los recursos a retirar en este retiro total de la Afore van a ser los recursos que tengan en la cuenta de SAR 92, que ya lo mencionamos. Sistema de ahorro para el retiro, de los recursos que ustedes hayan generado, ahorrado y que se hayan ido a su cuenta individual del año 92 al año 97. Si ustedes cotizaron en un periodo, en ese periodo, y aportaron, ¿verdad? Su patrón aportó, entonces ustedes tienen ese recurso ahí en esa cuenta y lo van a solicitar y les va a ser entregados. También lo que tengan en su cuenta de retiro 97, que quiere decir que es lo que hayan aportado, el patrón aportó, aunque usted no se haya enterado, del 97 a la fecha en que usted se pensione. Ese generalmente es el monto más alto o más grande que usted recibe dentro de esta recuperación de recursos de la Afore. Y las dos cuentas del Infonavit, que son ahorro para la vivienda 92, ahorro para la vivienda 97, en el caso de Ley 73. Y aquí, bueno, pues estamos hablando de que si usted no utilizó su crédito hipotecario, ¿verdad? Entonces seguramente tiene un monto alto de lo que usted haya ahorrado. Y aunque haya utilizado el crédito hipotecario, si usted pagó ese crédito e inició nuevamente a cotizar, lo que tenga ahorrado ahí lo va a tener en esas cuentas y son las cuentas que le van a ser entregadas a usted una vez que ya haya hecho este trámite de pensión, tenga su resolución de pensión definitiva o su negativa de pensión y solicite a la Afore estos recursos. Cuando a usted le sea otorgada una pensión, le van a entregar estos recursos. No le va a ser entregado las cuentas o los recursos que tenga en las cuentas de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social. La cantidad que tenga ahí no le va a ser entregada. Esta parte de este recurso va a ser entregado al gobierno federal y pues como se menciona en el estado de cuenta de la Afore y que dice que va a ser utilizado para pagar parte de su pensión. En el caso de una negativa de pensión, sí le va a ser entregado todos los recursos, incluso los de esta última cuenta que le mencioné, porque en este caso no le van a entregar, no le va a ser otorgada a usted una pensión. Entonces sí le tienen que entregar todos los recursos, hasta incluso los de esta cuenta de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social. Bueno, pues entonces
¿verdad? Les dejamos esta información para que ustedes sepan qué es el retiro total del Afore, con todo lo que ya hablamos, y en qué momento y qué cuentas son las que le van a ser entregadas. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Sé que les va a ser de mucha utilidad esta información. Estén en la etapa del proceso de pensión en el que estén, porque bueno, si inician, también tienen la inquietud de cuándo voy a poder recuperar estos recursos. Si están en una etapa intermedia, pues ya va a ser un tiempo en el que van a poder estar dándole seguimiento precisamente a estos recursos, a estos estados de cuenta que deben de tener. Y si están al final, pues ya saben que deben de tener precisamente este documento para que les sea tramitado su pensión y que finalmente puedan hacer el retiro total de su Afore. Pues muchísimas gracias, de verdad, y como siempre, pues vamos a estar en contacto con un siguiente tema que sea de su interés. Agradezco infinitamente su atención, sus likes. Si les gusta, por favor, denle like. Si no, si ustedes no lo han compartido o no se han suscrito, suscríbanse, compártanlo con las personas que crean que les sea de utilidad, que finalmente, pues todas las personas que están cotizando en este momento, que cotizaron hace mucho tiempo, o que ya están por pensionarse, les va a ser de interés. Por favor, compártanlo. Muchísimas gracias por sus bendiciones, sus atenciones, como siempre lo digo, sus frases tan bonitas, su pues solicitud, ¿verdad? De todas las ciudades y los estados de la República. De verdad, muchísimas gracias por su atención y su preferencia. De nuestros mexicanos en el extranjero, que nos contactan desde lugares de verdad tan remotos, pero que bueno, finalmente son parte de este planeta y hasta allá andan nuestros mexicanos. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención, por sus atenciones. Si ustedes requieren de su planeación de pensión, que siempre es una herramienta muy necesaria si está en este proceso, de verdad, es una herramienta que les va a permitir conocer con datos, con números, como siempre les digo, con información, qué es lo que pueden obtener, qué posibilidades tienen, qué estrategia es la correcta para cada uno de ustedes en el tiempo en el que están, en la situación en que cada uno de ustedes se encuentre. Como siempre se los comento, hay que analizar todas las situaciones, no nada más la económica, sino la familiar, el estado de salud, emocional. Hay que analizar todas estas situaciones para realizarles su planeación de verdad, para que sea un proyecto con éxito, que eso es lo que queremos, y que sea para ustedes un proyecto exitoso, esta pensión, que sea la mejor pensión para cada uno de ustedes. Entonces, realicen su planeación, asesórense, pregunten sus dudas. Nunca va a ser una pregunta sin sentido. Todas las dudas que ustedes tengan son importantes. Habrá algunos que tengan algunas dudas sobre un tema, otros sobre otro, cada persona sobre la situación en la que se encuentre, pero es muy importante que se asesoren, como siempre les comento, con personas profesionales, por favor, y para que pues tenga y llegue a buen fin este proceso, que sea un fin con una pensión que ustedes logren, la mejor que ustedes puedan tener. Entonces, siempre sí les voy a recomendar esas asesorías. Como siempre los comento, no es un gasto, es una inversión y se evitan tantos errores. De verdad que cuando a veces atendemos a muchos de ustedes, pues incluso así como que nos sentimos aliviados de que no se hubiera cometido algún error que se estuvo a punto de cometer si no se hubiera asesorado, o que se encontró una estrategia
para que ustedes obtuvieran la mejor pensión y que tal vez si no se hubieran asesorado no la hubieran encontrado. Entonces es muy importante la planeación, la asesoría. Con mucho gusto aquí estamos. Siempre aparecen en la parte inferior de los tutoriales los datos de contacto, como son el número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí nos pueden contactar para contratar cualquiera de nuestros servicios, ¿verdad? Que puede ser incluso a través de asesoría telefónica, videollamada, una asesoría presencial. Estamos en la Ciudad de México y siempre la atención va a ser directa. En este caso, yo soy la que los va a atender en cualquiera de estas 3 modalidades de asesoría, con mucho gusto, ¿verdad? En los teléfonos de contacto les van a dar información, pero ya en la asesoría directamente los voy a atender yo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por toda su atención y como siempre vamos a cerrar con una reflexión muy sencilla. Hemos hablado, porque siempre hay mucha información sobre un mismo tema, y hemos hablado mucho de la felicidad, que yo siempre les recomiendo que por favor traten de ser felices día a día, lo más felices que puedan, que puede ser con actividades muy sencillas, cosas que nos den alegría, que nos motiven. Ese es el vivir el día a día, el estar muy, pues, contentos, ¿verdad? Muy a gusto con lo que nos rodea, con las personas que nos rodean, estar en un ambiente, pues, tranquilo, amable, siempre con una sonrisa, como siempre se los comento. Siempre yo creo que el estar en este ambiente agradable con nuestras personas más queridas, que son nuestra familia, que son las personas que están junto a nosotros generalmente, pues estar bien, ¿verdad? Estar a veces con algún gesto, decimos muchas cosas. Entonces, pues no siempre podemos estar contentos, pero en la mayoría del tiempo sí podemos tener estos gestos amables de una sonrisa, un abrazo, eh, pues una palabra bonita, como siempre se los comento, el de hoy te ves muy bien, te veo tu carita refleja de verdad mucha felicidad. ¿A quién no nos da gusto que nos digan algo bonito? Yo creo que a nadie, sea como sea la persona, a todos y de la edad que tengamos, a todos nos es muy agradable cuando te dicen, hoy te ves muy bien, hoy irradias más luz, ¿verdad? Que nunca, hoy te quiero mucho, hoy y siempre, ¿no? O te quiero más que ayer, qué bonito. Bueno, siempre una palabra, un gesto de pues de amabilidad o de alegría o de amor, siempre creo que nos alimenta el alma, y de verdad que ese es el objetivo de vivir. El vivir el día a día es tratar de vivir lo más felices que podamos, porque muchas veces pensamos que la felicidad es cuando vamos a alcanzar algo, como pues ahora que me gradué, ahora que me case, ahora que compre mi casa, ahora que tenga mi primer hijo, ahora que encuentre el trabajo ideal, voy a ser feliz. No, 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 no. La felicidad es un camino, es el camino, no es el final, no, es el camino que tenemos que vivir día a día, es el hoy. La felicidad no es no tener problemas. La felicidad es tener una actitud positiva ante las situaciones que cada uno está enfrentando. Y yo sé que no es fácil. Hay personas, muchos de ustedes, que tienen situaciones difíciles, y es difícil tener a veces una actitud positiva, pero pues es precisamente esa respuesta
a las situaciones que se les presentan o que se nos presentan, la diferencia entre pues ser felices y no, o por lo menos buscar la felicidad. Entonces la felicidad se va construyendo y se va viviendo día a día. A veces nos decían, es que la felicidad solo son momentos. Ahora se cree, y yo estoy de acuerdo en que no, la felicidad es un estado. Hay momentos en los que no podemos ser felices por alguna situación, sí, pero debe ser un estado permanente y esa es una decisión que podemos tomar nosotros porque nosotros la construimos nuestra felicidad ante la situación que se tenga, pues es la respuesta en la actitud que, pues, que se dé ante esas situaciones. Pues esa es la propuesta, ¿verdad? De esta plática de verdad, que ojalá les sea de utilidad. Ese es el objetivo y que lo hagamos, que construyamos nuestra felicidad día a día y que la vivamos y disfrutemos la vida con mucha felicidad. Pues muchísimas gracias por su atención y estamos en otra plática pues la próxima semana. Ya saben que cada domingo por la tarde tenemos nuestra plática. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo.